Hola, vamos a trabajar ahora con el formato del cuadro de análisis para el examen diagnóstico. Como ven, tenemos ciertos espacios que debemos de llenar con nuestra propia información. Por ejemplo, aquí donde dice unidad, vamos a sustituir la X por la unidad de la cual estamos capturando los datos del examen diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar la unidad llana. Vamos a decir que estoy a cargo del nivel 4 y voy a poner mi nombre, Carolina Gil Durán. Muy bien. Una cuestión característica del examen diagnóstico es que no administramos los temas por los títulos del examen, sino que lo revisamos por la estructura gramatical que revisamos. Aquí en donde dice bimestre siempre va a decir del 1 al 5 y el tema va a variar. Por ejemplo, el primer tema que yo decidí manejar fue presente simple y el segundo pasado simple. Muy bien. Aquí voy a registrar los reactivos. ¿Qué reactivos forman parte del presente simple? A lo mejor yo hice que todos mis reactivos del presente simple estuvieran de la pregunta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces ya no hay más problema. O tal vez las primeras preguntas eran de presente simple y luego de ahí me salté a la 9ª pregunta, la 10ª y la 11ª. Esta parte de aquí está programada para jalar los datos de la segunda hoja de manera continua. Desde la 1, esta es la columna A, nos dice cuál es la pregunta del examen, y la fila 1 nos dice a qué alumno corresponden los datos que se están capturando. De manera que si yo organizo a mis estudiantes como es recomendable por orden de lista, entonces mi estudiante, mi respuesta 1 de la fila 1 de la columna B, por ejemplo, va a hablarme de mi primer estudiante. De esta manera puedo regresar y retomar datos en caso de ser necesario. Aquí lo que estoy haciendo yo es capturar los valores de mi examen diagnóstico. Por ejemplo, o más bien 0 me indica que la respuesta fue incorrecta, 1 me indica que la respuesta fue correcta. Y así voy, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Y así me voy con cada pregunta del examen hasta terminar de llenar mi base de datos. Como ven, aquí al fondo puedo ver en la columna AR el total, el resultado total de cuántas preguntas están correctas. Regresando a esta parte, si yo quiero que la información de aquí me refleje la pregunta correcta, simplemente tengo que irme a la fórmula. Aquí me dice AR5. Eso significa que está tomando la información de la columna AR y de la fila 5. Aquí tengo el número de fila, ahí está, de la fila 5, de la pregunta 5, perdón. Ok. Entonces, si yo quiero cambiar eso, necesito venirme a la fórmula. Aquí dice hoja 2 AR5. Voy a irme a la hoja 2 a buscar cuál es la columna el cuadro que corresponde a la pregunta 9. Entonces me voy, puedo quitar esto y entonces irme al cuadro que corresponde a la pregunta 9, que vendría siendo la celda AR10. Muy bien. Si ven aquí, se hizo el cambio. Aquí me está marcando el error porque se me duplicó la hoja, nada más hay que borrarlo. Y ahora sí, hoja 2 me está marcando la hoja 2 en la celda AR10. Listo, ya tenemos esa información.
Lo mismo va a suceder aquí con la pregunta 10. Me voy aquí, selecciono, vamos a borrar la información, me voy a la hoja número 2, la pregunta número 10 está aquí, me voy a la hoja número 1 y como ven a mí aquí me cambia 1, simplemente hay que cambiarle hoja 2. Listo. Hagámoslo una vez más. Selecciono la celda, borro la información, me voy y busco la pregunta 11, selecciono la celda, regreso a la hoja, cambio de donde dice hoja 1 a hoja 2 y doy enter. Y entonces ya tengo mis resultados como son. Vamos a hacerlo. Supongamos que aquí tengo 12, que aquí tengo, 4, 5 y 6. Entonces hay que hacer el cambio de nuevo. Borro. La pregunta 4. Voy a la siguiente hoja. Cambio el número 1 por el 2. Listo. Voy de nuevo. La pregunta 5. La pregunta 5. ¿Estamos bien? Muy bien. Doy enter. Ahora la pregunta 6. La pregunta 6. Vamos aquí. Muy bien. Vamos a borrar la información. La pregunta 6. Muy bien. Cambiamos el 1 por el 2 y listo. Ahora vamos a tener la pregunta 12 y la 13. Hacemos lo mismo. Selecciono, borro la información que hay, me voy y busco la pregunta 12, regreso a la hoja 1, cambio 1 por el 2 y ya tengo mi información. Una vez más, por último, borro la información que tengo, voy a la hoja 2, busco la pregunta 13, selecciono la celda, cambio 1 por 2 para jalar la información de la hoja 2 y ya tengo la información lista. Muy bien. Una vez que tengo esta información, vamos a abrir una hoja nueva y en esta hoja vamos a llamarle gráficas. Ok. Una vez que ya tengo la información, vamos a tomar los aciertos y errores de la primera parte, por ejemplo. Me voy a insertar gráfica de columna de barras, puede ser esta o esta. Y aquí me da la gráfica. Simplemente hay que cambiar el título por Simple Present. Muy bien. Y la vamos a poner acá. Okay. Lo mismo va a suceder con esta parte. Tomo estas dos de aquí, presiono la tecla control y luego selecciono la siguiente información. Ya que lo tengo, voy de nuevo a insertar gráficas de barras y entonces tengo de nuevo, y aquí vamos a ponerle Simple Past. Ahora sí, ya tengo, vamos a cerrar aquí, mis dos gráficas.
Si pueden ver en estas fotos, en estas gráficas, puedo ver cómo interactuaron los alumnos, cuántas preguntas, cuántos aciertos tuvieron, cuántos errores, y puedo verlos de una manera mucho más gráfica y mucho más ilustrativa.